Hola, bienvenidos a 217. Estoy aquí muy bien acompañado. En primer lugar, os presento, que ya lo conocéis porque es un amigo de la casa, Juan Rodríguez, entrenador de pitcheo de Driveline. ¿Qué tal? Todo bien, Alex. ¿Tú qué tal? Pues yo no me puedo quejar de nada. Es muy difícil estar mejor que yo, ¿eh? Ya te lo voy diciendo. En Brasil, José Manuel, más que 27 outs en Twitter. ¿Qué tal estamos, amigo? ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Un gusto. ¿Cómo les Todo va? bien, un gusto estar aquí, igual. Bueno, vamos al turrón, que se diría aquí en España. Hay que mezclar aquí todos los ambientes latinos. Y estamos aquí para hablar, vamos a utilizar dos jugadores que son Taylor y Diego Castillo para explicar diferentes cosas que nos parecen muy interesantes a la hora de analizar lanzadores y entender pues un poco cuál puede ser su rendimiento en el futuro y cómo deberían de trabajar, en nuestra humilde opinión, para que les fuera bien en este futuro. Entonces, hay una herramienta que se utiliza mucho para explicar este tipo de cosas. Digo herramienta porque no querría decir que es una estadística ni casi es Correcto. más una forma de trabajar que otra cosa. Entonces, me gustaría que Juan Carlos nos explicara qué es el Staff Plus. Stop Loss simplemente es una evaluación, una métrica, vamos a decirlo así, que se le otorga a cada picheo, donde 100 es promedio para ese picheo en la liga. Cualquier cosa por encima de 100 sería X porcentaje mejor que ese picheo promedio a nivel de grandes ligas. Cualquier cosa por debajo de 100 sería X porcentaje por debajo de ese picheo a nivel de grandes ligas. Creo que es importante notar también que nosotros aquí en Driveline tenemos nuestra propia fórmula de lo que es Stuff Plus. Pero, por ejemplo, Ino Sarris, que trabaja para The Athletic, él tiene su propia Staff Plus, fórmula, sí. ¿verdad? Para Stuff Plus. Así que siempre va a ser un poquito diferente, pero la idea es lo mismo. ¿Qué tan bueno o qué tan malo por encima del promedio es ese picheo? Básicamente. Esto funciona un poco para que la gente también lo entienda como el ARA Plus, que, o sea, la tienes que pensar de la Correcto, misma manera. exacto, es lo mismo que el OPS Plus, ¿verdad? Lo mismo que el Weighted Runs Created Plus también. Es igual, Tiene la la misma ventaja escala. que es muy intuitivo, es fácil entenderlo, porque si estás 100 eres average, si vas por encima ya eres mejor y si vas por debajo eres peor. Y Correcto, existen el Common Plus, de Enos Harris, este tipo de cosas, es una correcto, cosa muy popular. exacto. Y dentro ya, aterrizando un poquito más, ¿cuáles son las variables que más influyen en la métrica? Muy, muy buena pregunta. Lo más importante, depende del picheo, pero por ejemplo, para la recta, lo más importante van a ser dos cosas: la velocidad y el movimiento vertical. Esas son las dos variables que influyen más en cuanto a la calidad de una recta, ¿verdad? Una recta a 94 con 16, 17 pulgadas de movimiento vertical va a tener obviamente un Stuff Plus por encima de 100 porque va a ser, o sea, tiene más movimiento que la recta promedio a nivel de grandes ligas, pero esa misma recta con ese perfil de movimiento a 97 va a ser, el Stop Plus va a ser mucho, mucho mejor. En términos de picheo rompiente, pues obviamente va a ser velocidad y qué tanto quiebre ya sea hacia abajo o hacia el lado, ¿verdad? Movimiento vertical hacia abajo, movimiento horizontal hacia el lado del guante puede provocar el picheo. Porque esto vamos a llegar a un punto que nos ha dado para varias discusiones a lo largo del año a José Manuel y a mí, porque nosotros al principio de la temporada, y vamos a introducir, los Yankees han hecho una apuesta muy firme como organización por el pitching development. Ellos incorporan como pitching coordinator a Sam Brin, que era el pitching coordinator de Driveline, y Correcto. como pitching coach de Grandes Ligas a Matt Blake, además de que hacen una inversión muy fuerte en el complejo para tener un centro de entrenamiento ya muy especializado para lanzadores. Empieza la temporada, los resultados de Jameson Taylor no son los que se esperan, había mucho ruido. Creo que se fue muy injusto con el jugador porque era un jugador que venía de una lesión en tomillón y había La reconstruido casi segunda, por completo. Tommy John también. Periodismo de Twitter, en mi opinión. ¿Por qué pensamos, José Manuel, tú y yo, que lo hablamos mucho, ojo, hay que tener
paciencia con Jamison Taylor porque sus perimetrales no están reflejando los resultados que está sacando y qué cambio ha habido a lo largo de la temporada y cómo se ha producido. José. Sí, a mí me parece muy interesante el caso de Jason Taylor. De hecho, como tú bien comentas, eso lo discutimos cuando tenía efectividad de 5.43. Y recuerdo que en Twitter la gente de Yankees, o sea, el Twitter Yankee, lo estaba acribillando básicamente porque realmente los resultados, digamos, tangibles no estaban siendo los esperados. Pero había ciertas cosas que allí te podían llamar la atención. Yo no he revisado particularmente el stop loss, pero basado en la velocidad de sus picheos y en su perfil de movimiento, que muy bien lo va a explicar Juan Carlos ahora, es un lanzador que tiene un muy buen stop. O sea, su recta es una recta de 94, 95, con mucho movimiento vertical. Su curva es una curva de bastante movimiento también, mucho drop, es una de las mejores curvas, y su spin rate es por encima del promedio de la liga, muy por encima del promedio de la liga, incluso luego de la aplicación de las sustancias prohibidas. Todo eso parecía indicar que él podía tener un bounce back, o él podía rebotar en su actuación. Además, él tiene él no solamente contaba con recta y curva, él también tiene slider, él también el sinker, él también tiene el cambio. Estos picheos no lo estaba usando para nada al principio, y mucho de eso también puede ser reflejo de que venía de 2 años sin lanzar, no tenía confianza en esos picheos y comenzó a tener un poco más de confianza en ellos. Algo hizo clic, obviamente, en algún punto de la temporada, y eso se refleja ahora en los resultados que estamos viendo. Un lanzador que contra los zurdos es básicamente es de los más complicados de batear. Entonces, los zurdos tienen problemas contra él, los derechos también tienen problemas contra él, y ahora mismo es uno de los lanzadores élites de la liga. En relación a lo que ha dicho José Manuel, Juancar, qué importante es tener variedad de lanzamientos para un pitcher, ser capaz de ser eficaz o eliminar tanto a bateadores zurdos como a bateadores diestros. Sí, muy buena pregunta. Obviamente todos sabemos, o por lo menos nosotros tres sabemos que los lanzadores abridores tienen que simplemente tener más picheos, ¿verdad? O tienen que tener la habilidad de tener 3, 4 picheos y utilizarlos no de la misma manera, ¿verdad? O en el mismo porcentaje o la misma cantidad, vamos a decir, pero sí tienen que tener la habilidad de por lo menos mostrar diferentes picheos. Por ejemplo, para derechos es bien importante lanzar el cambio porque ese tipo de picheo tiende a tener buenos resultados contra los bateadores zurdos. Igual para los zurdos, por ejemplo, un correr, si lo pueden lanzar, es buena opción porque tiende a tener buenos resultados contra bateadores derechos, ¿verdad? Porque tienden a hacer picheo que la oposición no suele hacer contacto fuerte. Obviamente el picheo tiene que ser bueno, tiene que ser de buena calidad. Por ejemplo, un lanzador la mejor opción sería tirar 3 lanzamientos que sean por encima del promedio de la liga a tirar 6 lanzamientos que sean 50% peor que el promedio de la liga. Así que tenemos que tener ese tipo de cosas en cuenta también, pero siempre, especialmente para los lanzadores abridores, tienen que tener la habilidad de lanzar 3, 4 picheos. En el caso de Taillon, él lanza 5 picheos, creo. Algo así. El sinker no lo utiliza mucho, pero sí, como José Manuel ya sabe y Alex también, sí le gusta utilizarlo principalmente contra bateadores derechos. José Manuel, aterrízanos el caso de Taylor, porfa. Sí, fíjate, Alex, como bien lo mencionaba Juan Carlos, Taillon tiene 5 lanzamientos. El sinker no lo estaba usando mucho anteriormente. El cambio tampoco lo estaba usando anteriormente. Esto antes del 1 de julio, tal como se ve en la distribución, antes del 1 de julio, que tenía la efectividad de 5.43, ¿verdad? Y después del 1 de julio, donde ha tenido esta efectividad casi sub 2 de efectividad. Entonces, fíjate el cambio que ha habido. Él era un lanzador que usualmente era recta, curva, slider, ¿no? Aún sigue siendo su principal arma, esos 3 picheos, pero ahora le está agregando el cambio y le está agregando el sinker. ¿Cómo está agregando este cambio y este sinker? El cambio, tal como lo describe allí Juan Carlos, lo está usando para los zurdos y está siendo súper efectivo contra zurdos. El sinker, que no lo estaba usando anteriormente, ahora lo usa sobre derechos, y sobre derechos lo usa básicamente a las manos del jugador. ¿Okay? Entonces pareciera que fuera como
no sé, el término quizás no es el correcto, pero pareciera un quarter invertido, lanzado de un derecho, porque hace un run hacia las manos del bateador. Correcto. Y básicamente lo domina y le provoca contactos débiles. Son 77 millas por hora en sus exit velocity del lado de los bateadores. Entonces, digamos, ese pequeño ajuste, y hay otro ajuste que también realizó, ese pequeño ajuste de repertorio, y este ajuste que se basa en la localización, porque anteriormente se equivocaba constantemente con la localización del picheo y los bateadores no lo perdonaban. La curva se quedaba en el medio y no lo perdonaban. La recta, como es una recta que la lanza, él le gusta usar arriba, un bateador, un lanzador, un fly ball pitcher, los batazos se iban, ¿no? Ahora él puede dominar, tiene la capacidad de inducir contactos más débiles y a partir de ahí se ha hecho más dominante, ¿no? Bueno, y aquí, por ejemplo, aquí vemos el efecto de la localización de Jason Taylor ante derechos después del 1 de julio. ¿Ok? Eso es un filtro que se hizo después del 1 de julio. La recta él siempre la localiza alta, como se nota acá, alta, en la zona alta, porque tiene un buen speed rate y por estas, el Bauer Units, que quizás allí lo podemos explicar más adelante, es un lanzamiento que es interesante lanzarlo sobre el plano superior de la zona de strike. Pero luego ves la slider, la lanza un poco más afuera, ¿no? O sea, tiene un movimiento afuera del bateador, afuera y baja, pero la curva, fíjense que donde la está lanzando y está generando swing and misses, está generando K percentage y el WOW es apenas de 0.98 a ese lanzamiento de los derechos. Y el sinker, como bien les comentaba, parece un quarter, ahí un quarter invertido, porque tiene ese run así, hacia el lado de la mano del bateador. Y fíjense el exit velocity, que el exit velocity no es por ciento acá, es 77.8 millas por hora, lo cual es muy bajo. Entonces, él tiene ese ajuste en cuanto a comando que no lo tenía al principio y obviamente cambió la distribución de sus lanzamientos. Ahora, si vemos ante zurdos, que contra zurdos se ha hecho un lanzador extremadamente dominante, vemos como su fastball la lanza casi un 55%, su curva y su cambio también los utiliza allí. Pero la curva, en el caso de cuando enfrenta a los zurdos, no es un picheo para ponchar, no es un picheo para generar swing and miss, es un picheo para localizarlo en la zona de strike, para causar deception, para engañar a los bateadores, ¿ok? Y obviamente causar contactos más débiles. Entonces ves su WOBA de 2.95 con un K percentage muy inferior a lo que es contra derecho, pero también efectivo. Y el cambio acá que lo lanza en un 17% contra el derecho, que contra derecho no lo lanza para nada. Entonces ahí está la diferencia de cómo él reparte su carga. El sinker no lo usa para nada contra bateadores zurdos. Y entonces él tiene ese diferencial y eso aquí viene también el punto de la tunelización. Él tiene la recta, entonces la recta tiene el efecto con el sinker, que el sinker contra derechos entra, contra, el cambio contra zurdos sale y ese tipo de efecto es muy importante para él, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que ha sido el trabajo de Taillon y aquí vemos también, para finalizar con cómo ha sido su desempeño ante zurdos, antes y después. Fíjense el batting average ante zurdos, 171 después del 1 de julio. El slugging percentage, 268 después del 1 de julio. Y el WOBA en contra es de 244 cuando estuvo en 373. Todo esto es élite. Todo lo que he hecho después del 1 de julio ante zurdos es élite, ¿no? Juanca, lo ha nombrado José Manuel. ¿Cómo funciona una bola de 4 posturas que se eleva, que es una forma de hablar? Quiero que nos aterrices bien eso, que seas didáctico para que la gente que vea el vídeo lo entienda. Sí, básicamente los lanzadores que tienen buena eficiencia de giro y tienen buen spin rate, que pueden crear mucho movimiento vertical en su recta, se benefician de tirar ese lanzamiento en la parte alta de la zona. La razón, bien simple, debido a que pueden crear más movimiento vertical que el lanzador promedio a nivel de grandes ligas, esa recta no cae de igual manera, ¿verdad? Se queda más elevada y por eso, y eso causa que los bateadores simplemente le peguen o golpeen la parte baja de la pelota o que abaniquen.
Y por eso los lanzadores como Jameson Taillon, Gerrit Cole, ¿verdad? Verlander cuando estaba tirando, Josh Hader, son lanzadores que ponchan muchos bateadores, pero también que causan muchos elevados, y se debe a esto. Simplemente el movimiento vertical no le permite que la pelota caiga de la misma manera en la trayectoria desde el montículo hacia el home plate, y por eso los bateadores tienden a no hacer esos contactos tan efectivos, vamos a decirlo así, contra ese lanzamiento. Bueno, vamos a cambiar de jugador para explicar otras cosas. ¿Qué te preocupa, Juancar, de Diego Castillo? Sí, lo más preocupante para mí en cuanto a Diego Castillo es la pérdida de velocidad año tras año. Diego Castillo subió a Grandes Ligas en el 2018 y se mantuvo entre 98 millas. Cada año iba perdiendo un poquito. Eso es de esperarse, ¿verdad? Está un poquito más viejo, ese tipo de cosas. Tiene más inning en el brazo, todo eso. Pero el drop-off que tuvo, ¿verdad? La caída que tuvo entre 2000, específicamente entre 2019 y 2021, es sumamente preocupante. Perdió casi 3 millas, si no me equivoco, de velocidad en su recta. Eso es bien preocupante y puede ser... eso pudo haber causado el cambio desde Tampa hacia Seattle. Las teorías conspiranoicas ahora, perdón, estas no son para José Manuel y para mí, son nuestra especialidad de WhatsApp. Exacto. Don José Manuel, ¿puede ser cierto que los Rays, si haces un traspaso con ellos por un lanzador, sabes que te están timando abiertamente? Bueno. Ha quedado feo, ¿eh? Lo siento por la pregunta porque es un poco capciosa, pero yo, asumiendo la responsabilidad, digo que un poco sí, ¿vale? Buena pregunta. Y la verdad es interesante porque fíjate que Juan Carlos estaba hablando de la caída de velocidad y luego yo me pongo a revisar, porque esto obviamente lo preparamos, ¿no? Un poco. Veo la caída de velocidad aún más abrupta luego del cambio hasta Seattle. Él comenzaba la velocidad estaba en 95, 96 del sinker, y ahora está por 92 millas por hora. Ahora lo usa mucho menos. Utiliza ahora la slider más. Y él es un two-pitch, él solamente tiene dos picheos. Dos picheos. Dos picheos, no tiene más nada. La recta, la de 4 posturas casi no la usa. Entonces, imagínate un lanzador que tiene dos picheos y que uno de sus picheos es de 91 millas, ya te da a indicar para dónde va el caso y cómo los Rays sabían esto. Ellos sabían algo, sabían que venía ese descenso de velocidad, y aparte, ahora viene la parte contractual, que yo le dije a Alex y a Juan Carlos que le iba a prometer que no iba a hablar de eso, pero ya que estamos, él ahora viene a arbitraje. El año que viene es arbitraje. Correcto. Los Rays se caracterizan por traspasar a todos sus lanzadores que entren a arbitraje. Eso no estoy inventando nada, eso es verídico. Ellos, todos los lanzadores que están dentro de arbitraje, los cambian de una u otra forma. Y esto fue lo que pasó con Diego Castillo. Y ahora vemos la velocidad como desciende. Y el cambio no fue mayor cosa, fue JT Chargois y tal. No fue un cambio para un jugador que tiene tantos años de control por el frente y que ha sido tan efectivo y que tiene tantos salvados. Ahí tú te pones a pensar, oye, ¿qué vieron los Rays en este caso? Y otra cosa, los Rays, todo el mundo sabe que los Rays tienen infinidad de brazos. Sí. En todo el sistema, sus mejores prospectos son de brazos. Para adquirir a Nelson Cruz, que es un pelotero rental player, dieron a 2 prospectazos de picheo. Sí. Por un bateador que va a ser de 2 meses. Entonces, ahí te das cuenta que ellos, el picheo, ellos saben que lo pueden reemplazar en cualquier momento, ¿no? Ahí le voy a preguntar una cosa a Juancar, que a mí me sorprendió cuando analicé un poco el caso de Diego Castillo, y es que además de su descenso de velocidad, que es un poco dramático para ser un relevista, porque un relevista hace un esfuerzo más intenso, se prepara diferente a un abridor, la proporción en la que está usando el slider como su primer lanzamiento o el lanzamiento con el que se establece es un poco extraño, porque nunca ha sido un lanzador con excesivo comando. Y si ya te estás estableciendo en un lanzamiento con el que, en mi opinión, es más complicado lanzar strikes, ¿no te parece extraño, Juanca? Sí, el caso de Castillo en su totalidad es bien interesante, porque él ha perdido, como dijimos, casi 3 millas entre 2019 y 2021.
el slider, el perfil de movimiento del slider, el picheo en sí también ha empeorado. No solamente ha perdido esas 2.5, casi 3 millas de velocidad en el slider también, obviamente, sino que también ahora lo está tirando con menos velocidad y está produciendo menos quiebre o menos movimiento. Pero el usage percentage, ¿verdad? El porcentaje de uso de ese picheo está mucho más alto, lo cual es bien, bien interesante. Si vemos lo que es el porcentaje de swing en blanco, ha bajado un poquito, pero no lo que no me sorprende que no ha bajado más de lo que ha hecho en realidad, o lo que ha bajado. Yo me esperaba que Diego Castillo, tirando el slider con menos velocidad y menos movimiento, yo esperaba que ese picheo tuviera, qué sé yo, un 4 o 5% menos de whiff percentage o porcentaje de swing en blanco, pero eso no es el caso, lo cual es bien, bien interesante. Para acabar, te voy a pedir una cosa, Juanca, que desveles un poco de secreto de vosotros en Drailen. Realmente lo que hacéis es esto, trabajar con lanzadores que vosotros les trazáis un camino para que ellos puedan mejorar, y quiero que me expliques un poco eso. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo crees tú que Diego Castillo podría mejorar? Muy buena pregunta. Lo más importante para Castillo, en mi opinión, es tratar de ganar o adquirir algo de la velocidad o alguna de la velocidad que ha perdido. Lo más importante para mí, si Diego Castillo fuera a trabajar con nosotros o cuando vaya a Dominicana en el off-season, lo más importante sería tratar de volver a adquirir algo de esa velocidad que ha perdido. Y lo segundo es generar un perfil de movimiento en ese slider más óptimo, ¿verdad? Él solamente creo que genera 3 pulgadas de movimiento vertical en el slider, lo cual vamos a cubrir, me imagino, más adelante. Creo que unas 5 pulgadas de quiebre en movimiento horizontal hacia el lado del guante, y lo tira a unas 87 millas, lo cual está bien, pero no es nada del otro mundo. Especialmente con la pérdida de velocidad de 89 a 87 o casi 90 a 87, que es a lo que le está tirando este año. En el caso de Castillo específicamente, lo que él tiene que tratar de hacer sería generar más sweep o más quiebre horizontal en este picheo para el 2022. Incluso si ese picheo, si obtener ese tipo de movimiento implica perder un poquito más de velocidad, ¿verdad? Por ejemplo, si Diego Castillo puede lanzar el slider con doble el movimiento que tiene ahora y pierde solamente 1 o 2 millas, ese picheo va a ser mucho mejor, porque solamente estamos perdiendo 1 milla, quizás 2, pero estamos duplicando el movimiento de ese picheo, lo cual siempre va a ser mucho, mucho mejor. Pues no podemos hablar mejor que con esta explicación que nos ha dado, y os quiero dar las gracias a los dos porque no he hecho más que aprender, y espero que toda la gente que vea este vídeo lo disfrute, se suscriba a nuestro canal, nos siga mucho porque vamos a trabajar en generar todo este tipo de contenido, y ya si eres lanzador y quieres mejorar, también puedes ir a Driveline, que te puede ir bien también. Correcto. Todo completo, ¿no? Gracias, amigos. Muchísimas gracias, Alex. Chao.